Hola, bienvenidos, espero que estén muy bien. Y vaya que les voy a decir que yo estoy muy bien, ya que hoy vamos a ver lo que posiblemente va a ser mi facción favorita. Ahora sí que falta ver más sobre su historia y cosas por el estilo. Pero mongoles exagerados, rusos, literalmente montados en osos, brujas de hielo. Vaya que esto parece algo que definitivamente me va a agradar. Así es, hoy vamos a estar viendo a Kislev, esta facción, digámosle, soviéticos exagerados, fantásticos, algo así vamos a ponerle. Pero obviamente yo no sé mucho de fantasía, así que Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Kench, aquí ya listo para hablar de una nueva bueno, no voy a decir subfacción, facción menor de Warhammer Fantasy, que es el reino de Kislev, o el Zarato de Kislev, o el reino de la reina de hielo, o también conocido como la madre patria, ¿no? Por los kislevitas. Entonces, vamos a hablar efectivamente de los rusos mongoles espacial. Ah, no, estos no son espaciales, estos son de fantasía, pero que utilizan osos como caballería y que, pues, vamos a ver que tiene muchas influencias, ¿no? O sea, no solo, creo que la más obvia es rusa, ¿no? O sea, pues, por los nombres, también polaca al final de cuentas, por lo de los usares, cosas de ese estilo. Pero también tiene mucha influencia mongola, tártara, cosacos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que junta lo mejor de esas tierras del oriente de Europa y lo pone en una sola amalgama que queda muy bien para Warhammer Fantasy, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ellos, de su historia, un poquito de su historia, porque no es tanta, pero tampoco queremos hablar tanto, es una simple cápsula y de su organización, sus militares, sus personajes principales, su forma de vida, etcétera. Pero bueno. Excelente, muy bien, muy bien. También nos acompaña Raz. ¿Qué onda, Kench? ¿Qué onda, Facio? ¿Qué onda, queridísima audiencia? Los Patreons hermosísimos y los de Grapa, que también los quiero mucho. Pues estamos para hablar del frío, para hablar de gente que probablemente bebe vodka o alguna bebida fantasiosa que se parezca al vodka. Y pues, ¿qué más decir? Que solamente voy a decir una cosa. Para diciembre y las épocas de frío, esto queda muy adecuado. Así que, pues sí, vamos con el frío, De hecho. con pinche nieve. Y pues para ver morras hermosas en pinche, no sé, como pieles de osos inmensas que cubren todo el cuerpo, pero chido. Eso Chiquibriqui. es lo que puede ofrecer. Definitivamente. Chiquibriqui también. A ver a las Svetlanas y a los Ajá, Dimitroshkas y bandejas así, ¿no? ajá, Olga, y quién sabe qué más cosas. Nombres Ujú. raros, rusos. Pero Así bueno. es, así es. Entonces, ¿dónde empezamos? Hay que empezar con ¿qué es Kislev, no? Kislev es el tercer mes en el calendario hebreo. Ah, bueno, sí, eso sí, pero ese es otro Aparte. Kislev, o sea, no sé por qué quieren ese nombre, pero investigando, pues te das cuenta de que sí, Kislev es el tercer, no, es el tercer mes en el calendario hebreo. Suena No sé Calendario ruso. por qué O hebreo. sea, escogieron ese lo nombre, cagado es de que suena ruso, pero es hebreo. sí, suena ruso, Güey, pero es hebreo. ¿sabes qué es lo más cagado, güey? El pueblo que es responsable de los pogromos es el que le nombraron con el nombre de un calendario hebreo. De un mes exacto, Kate, pero pues está Kate interesante, ¿no? Workshop. Independientemente de Ajá. eso, Kislev es el Zarato de Kislev oficialmente, ese es el nombre oficial. Es el reino humano más norteño en todo el viejo mundo, o sea, más al norte. ¿Por qué decimos, y ustedes dirán, pero los arriba viven los Kurgan y los tribus del caos? Ellos no son reinos, ellos simplemente son bárbaros, no tienen una forma de organización, viven en tribus y en aldeas, ¿no? Kislev, a su vez, sí, Kislev sí es un reino en todo lo que pues, podemos decir que es un reino humano, un civilizado, entre comillas, pero bueno. El problema con Kislev es que al estar al norte, en frontera prácticamente con Norska, con los desiertos del, bueno, no con los desiertos del caos, pero más al norte con todas estas tribus del caos, pues es la primera línea de defensa contra estas fuerzas. Eh, Hay que tenerlo en cuenta, o sea, Kislev es un lugar donde la vida no vale nada, la verdad, o sea, eh, prácticamente si no te mata el frío, te mata un pinche troll de las montañas o te mata una invasión del caos. No sé, si está muy ojete. Prácticamente está al sur y al oeste, tiene frontera con lo que es el mar de las garras, que es el mar principal que divide lo que es como el imperio de lo que es Norska. Al norte tiene lo que es
país troll, o al Troll Country, que bueno, como el nombre indica, el Troll Country, pues sí, es un lugar donde prácticamente habitan bastantes bestias, en especial los trolls. Y a lo que es el noreste y el este tiene las montañas del fin del mundo, ¿no? Prácticamente eso es lo que sus fronteras naturales. Además de que tiene al río Urskoy al sur, que es un río tributario del Talavek, que es uno de los ríos que es parte también del imperio. Y por eso es que prácticamente tiene esa frontera con el imperio al sur también. Entonces, si algo ha sucedido con Kislev a lo largo de la historia, es que siempre ha sido la primera defensa para el imperio del hombre contra las fuerzas del caos. Kislev es un gran aliado del imperio, eso hay que tenerlo en cuenta. Prácticamente son aliados incondicionales y lo han sido por la mayor parte de su historia. Ha habido problemas entre ellos, sí, al principio, pero lograron llevar a un acuerdo y pues los dos tienen una fuerza, una tarea en común, ¿no? Intentar que las fuerzas de los dioses oscuros no sobrepasen su límite, que son esas zonas del país de los trolls, de Norska, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, pues sí, quien se lleva los primeros putazos y quien casi siempre es el campo de batalla es Kislev, porque está en medio de los dos grandes, entre las dos grandes fuerzas, entre el imperio y las fuerzas del caos. Entonces, pues sí, la vida en Kislev se forjó a partir de una población que es fría, de una población que está siempre lista para la guerra, una población guerrera, una población nómada, que sabe de los caballos, una población que, bueno, de hecho ese es su origen, los caballos o las estepas, y que pues no ha tenido otra más que buscar la mejor forma de sobrevivir en ese lugar donde no se dan ni siquiera las cosechas, o se dan en ciertas épocas, pero pues muchas veces no. Y aparte, pues todos los terrores que viven detrás de esas montañas, ¿no? Y detrás de esos páramos desolados que están al norte y al noroeste, ¿no? Entonces, es lo interesante de Kislev. Por eso que Kislev nada más tiene 3 ciudades importantes: Erengrado, Prag y Kislev, que es la capital. Kislev es la capital, el mismo nombre que lleva el reino lo lleva la capital, y es lo que le podemos dar. Pero bueno, ¿cómo empieza la historia de Kislev? Bueno, en tiempos de Sigmar, vamos a más o menos ponerlo en esa época, la tierra de lo que actualmente es Kislev estaba poblada por ciertas tribus. Una de ellas eran los Ungols y otra de ellas eran los Ropsmen. Estos Ungols y Ropsmen pues eran dos tribus que prácticamente estaban emparentadas, dos tribus que eran muy como tal, eran aliadas, dos tribus que eran que comparten el territorio y que convivían bien. Ellos comparten y bueno, son familia lejana de otras tribus del norte, como son los Kurgans. Estos Kurgan, actualmente los que conozcan a los Kurgan en Fantasy, bueno, a finales de los tiempos, los Kurgan es una de las principales tribus que adoran a los dioses del caos. Pero digamos, por otra parte, los Ungols y los Ropsmen siempre se mantuvieron fieles a sus propios dioses nómadas. Era un pueblo nómada de caballos, curiosamente. Pero lo interesante de la génesis de Kislev es que no están los Ungols, que ellos eran los nativos de esta tierra, ¿no? O sea, ellos no son en realidad los que crean Kislev. Los que crean Kislev son otra tribu, otra gente que proviene más allá del este de las montañas del fin del mundo, conocidas como los Gospodars. Estos Gospodars sí eran una tribu que también está emparentada en cierta parte con los Kurgan, con los Hunk, que son otras de las tribus nómadas por allá, que a final de cuentas adoran a los dioses del caos actualmente. Proceden de los antiguos Scythians, o escitas prácticamente, que también son un pueblo de la vida real, que le dieron génesis, un pueblo indoeuropeo que le dio génesis a muchos pueblos nómadas de las estepas ahí euroasiáticas. Entonces por eso decimos que la historia de Kislev no solo es una historia de, pues digamos, los rusos, ¿no? O sea, o basada en los rusos, sino también es una historia basada en los pueblos tártaros, en los búlgaros, en los mongoles, obviamente, pueblos a caballo nómadas que vienen de las estepas. Pues, ahí está la gran instancia. Las tribus eslavas, pues también se sabe que vienen de las estepas de esta zona de lo que es Euroasia. Sabemos que son indoeuropeos, pero pues también llegaron ahí a lo que es actualmente todo el este de Europa, y ya se asentaron. Luego se mezclaron, por ejemplo, con los vikingos, con ciertos sectores de nórdicos, que fueron los que terminaron gobernando y creando los estados eslavos, como el Kievan Rus. Pero aquí pasa lo mismo, o sea, tenemos una población nativa y va a llegar una población externa que va a terminar dominando a esa población nativa y va a terminar fundando el estado, que va a ser Kislev. Entonces es casi la misma historia, pero aquí juntando pues toda la amalgama de pueblos que han vivido a lo largo de la historia en esa zona de Europa Oriental y de las estepas rusas y de todo ese lugar, ¿no? Entonces, pues los Gospodar era un pueblo guerrero, un pueblo de las estepas,
que pues cuando se viene en gran parte de este periodo posterior a la invasión del caos, a la gran invasión o a la primera invasión del caos, pues muchos de sus pueblos hermanos pasan a adorar a los dioses a los dioses del caos, a los dioses oscuros, por alguna extraña razón, quizá por simplemente fuerza de voluntad. Los gospodares se mantuvieron fieles a sus propios dioses nativos, a sus dioses de las estepas. Entre ellos el más grande de todos era Ursun, y es el más grande actualmente en Kislev. Ursun es el dios de los osos y de la fuerza, prácticamente. También se le conoce como el gran oso o el padre oso. Y en realidad después es el dios patrón de todo Kislev. Hay una imagen ahí muy interesante, ¿no? De Ursun, ¿no? Así que está así como el osote, así quedándote con la corona, y enfrente está como la personificación humana de Ursun, ¿no? Haciendo como el saludo romano, quién sabe por qué. Interesante ese artwork, pero Curioso. es el dios oso. Uh-huh. Entonces, pues, personifica la propia fuerza de la gente de las estepas, ¿no? De la gente de las estepas, de su capacidad para sobrevivir en situaciones que son, pues, para otros pueblos que los llevaría a la muerte completa. Y vaya que sí. Entonces, pues, lamentablemente para esta gente no es suficiente la fuerza divina que les confiere Ursun, y no tiene otra más que emigrar. Emigrar hacia lo que es el oeste, debido a que muchos de sus vecinos pues, son hostiles por seguir a los dioses oscuros, otras cosas. Y entre ellos surge una como tal, una shamana, una gospodar, que algún espíritu conocido como, bueno, este espíritu lo conocemos como la antigua viuda, también se le conoce como Kislev a ese espíritu, o simplemente como la tierra, the land. Le empieza a hablar a esta shamana y le dice, no, pues te prometo gran poder si lideras a toda mi gente, a todos los gospodars, hacia el oeste, hacia un reino que te espera, un reino congelado, pero y me liberas, porque ahí está mi espíritu atrapado por los dioses oscuros. Entonces la shamana, pues, es desesperada por ayudar a su gente, pues logra llegar a este acuerdo con esta entidad, con este ser, con este ente, este espíritu, y esta le confiere gran poder, le confiere poder místico y crea lo que es el lore mágico del hielo. De hecho, es un pedo de Kislev que es exclusivo a Kislev. Es una tradición oral que solo se transmite en Kislev, que es la magia del hielo, que es una magia que se sale completamente de los 8 vientos normales de la magia, o sea, no tiene nada que ver con ellos. O sea, es interesante porque, pues, digamos, pues sí, no es un poder que, digamos, surja propiamente del caos. O sea, es interesante es como la magia de los orcos. O sea, la magia de los orcos surge de ellos, como el pequeño Wag y el gran Wag, pero la magia de hielo no, la magia de hielo también surge de la propia gente de Kislev. Entonces, a través de este espíritu que le confiere el poder de la magia del hielo, que luego se lo van a transmitir a las demás generaciones este lore. Y bueno, entonces la shamana rápidamente se convierte en la líder de su pueblo. Con su fuerza de voluntad y con su poder mágico empieza a juntar a todos los clanes gospodares y los unifica a todos, y se convierte en la primera reina Khan. La reina Khan. No sé si había un título para los canes mujeres, no sé cómo se le dan los mongoles, pero bueno, la reina Khan. Bueno, traducido sería como emperatriz, pero sería como Khan es, o sea, pero solamente podían tener ese título cuando el Khan estaba muerto, o sea, y estaban en proceso de elegir. Y se supone como la esposa de Genghis. Exactamente, que la esposa de Genghis de hecho hizo muy buen trabajo, pero ella misma sabía así, no, esta no es mi vida, no mames, no, esto es una chinga. Ya, entonces... ahorita escojo a uno de mis pinches hijos y ya, que los escogieron. Exactamente, hijos, y entre los hijos elegían quién iba a ser, que obviamente salió muy bien todo eso. No, entre los hermanos también, sí, muy bien, ¿no? Ajá, pero bueno, otra historia. Pero sí, entonces surge la primera reina Khan, ¿no? Que es Miska, la The Slaughterer. Miska la asesina, prácticamente. Entonces, con eso junta a toda su pinche gente y se empieza esta horda masiva de jinetes que están corriendo de lo que antiguamente fue su tierra ancestral y marchan hacia lo que es el oeste. Logran sobrepasar lo que son las montañas del fin del mundo y llegan a esta tierra que posteriormente se va a llamar Kislev. Entonces, pues se encuentra esta tierra que es un paraíso nevado, sí, pero que es una tierra
que todavía puede ser habitable, ¿no? O sea, se puede cultivar, se puede, digamos, asentar, pero también encuentran a los Unggols, que era el pueblo nativo de esa zona. Entonces, pues dicen, no, pues estos güeyes los tenemos que sacar a la verga, ¿no? Pues es nuestro destino aquí vivir, entonces a conquistarlos. Los Unggols tenían una buena relación con Sigmar, porque durante el reinado de Sigmar, de hecho, lo ayudaron a luchar en la batalla del Paso Negro. También Sigmar llegó a un acuerdo con ellos para mantener la paz, entre otras cosas. Pero pues eso no les sirvió, ¿no? O sea, a los Unggols. Los Unggols tenían una paz, no una alianza con Sigmar. Entonces, cuando llegan los Gospodars, pues los Gospodars empiezan a conquistar todas las estepas. Digo, todas las estepas, pues sí son estepas, porque todo el reino de Kislev es plano. Entonces, todas estas nuevas estepas, que es lo que posteriormente va a ser Kislev, y empiezan a conquistarlo todo bajo el mando de Stamizka. Y pues los pobres Unggols, pues con lo que pueden, toman como tal, pues intentan resistir, pero no les da cabida, simplemente, pues con trabajos pueden luchar contra un pueblo tan guerrero y tan poderoso como son los Gospodares. Entonces, y aparte de que la reina tiene todo este poder mágico que ellos nunca han visto en su pinche vida, entonces pues, empiezan a conquistarla, llegan incluso a la ciudad de Prag, que era una de las ciudades Unggols, y la conquistan completamente, la convierten en una ciudad Gospodar, y ahí tienen su primer asentamiento los Gospodares. Ya dicen, ya bueno, ya conquistamos algo. Los Unggols tienen que retirarse hacia la ciudad de Norbat, que está más hacia al oeste, y finalmente ahí queda, ¿no? Eso hace que los Unggols entren en conflicto con sus antiguos aliados, que eran los Rofsmen. Lamentablemente estos dos pueblos quedan casi hermanos, pues tienen que entrar en guerra, y los Unggols lo hacen por sobrevivir, ¿no? Terminan destruyendo a los Rofsmen y tomando sus territorios, y bajo el liderazgo de su señor de la guerra, Hetish Chak, logran terminar con los Rofsmen. Entonces, bueno, los Gospodar empiezan a poblar estas tierras, a crear asentamientos, a tomar lugares y todo este desmadre, ¿no? No se meten del todo contra el Imperio. Saben que el Imperio es un estado fuerte, entonces no, digamos, si hacen algunos raids, por ejemplo, hacia las zonas que luego va a ser Ostermark, Talavekland y cosas de ese estilo, pero nunca se meten contra el Imperio. Eso sí, aprovechan que el Imperio está en su época de los 3 emperadores, para tomar algunos territorios de Ostland. Obviamente se paran cuando se encuentran con el Bosque de las Sombras, de ahí ya no vuelven a pasar. Y los Gospodar siguen tomando tierras. Lamentablemente Miska no va a ver su tierra totalmente conquistada, porque finalmente ella se desvanece va hacia el norte, según ella viendo una visión en la cual la guía hacia esta zona y pues desaparece. Deja su famosa espada Firfrost a su hija Zoika, que se convierte en la siguiente reina Khan, ¿no? Entonces las tribus Gospodares, bajo el liderazgo de la nueva reina Khan, empiezan a construir la capital, que es Kislev. Esta capital, conocida como Kislev, va a ser la capital de aquí en adelante, de todo el reino, en esta ocasión. Y aparte, Sika se remueve esos títulos antiguos que llevaba de las tierras de las estepas. Se remueve ese título de Khan y se toma el título de Zar, ¿no? O de Zarina, que es mujer en este caso. De Zarina Zoika, ¿no? Y Zar para los descendientes que sean varones, en este caso. Y bueno, es el título que se va a quedar, nuevo, y se va a quedar y se va a renombrar este reino como Kislev. Los Gospodares van a incluso quitar su nombre antiguo y van a ellos ahora renombrarse como Kislevitas, de esta nueva tierra, ¿no? Entonces, pues sí, pasan de los Gospodares a los Kislevitas, así como, no sé, en la vida real de eslavos a rusos, ucranianos y cuanta puta mamada, polacos y eso, pues aquí van a ser hacia los Gospodares, ¿no? Crean su propio calendario, crean el título de Zar y crean la nueva nación de Kislev. Pero la guerra contra los Unggols todavía no acaba. Los Unggols todavía siguen resistiendo contra el dominio Gospodar en el norte principalmente. Y pues ahí van a llevar la guerra, ¿no? Zoika, bajo el liderazgo de otro ejército, va a ir a atacar la ciudad capital de los Unggols, la única capital que queda, que es Norbart. La toma completa, o sea, los Unggols poco pueden hacer contra este asedio sangriento que los ponen los Gospodares. Y obligan finalmente a los Unggols. Los Unggols no tienen otra más que finalmente asimilarse dentro de la sociedad Gospodar, unirse a este nuevo reino de Kislev, porque pues no, de lo contrario pues están viendo su extinción como etnia, ¿no? O sea, no tienen otra más que aceptar el dominio de los Gospodares para ellos. Y bueno, de hecho los Gospodares renombran esta ciudad de Norbart como Erengrado, en honor de la victoria, ¿no? Entonces pues los Unggols ahora pasan a ser
parte de esta nación kislevita. Entonces, con este acto final, la nación de Kislev nace como la conocemos hoy en día. Se fusionan estas dos poblaciones, la población Gospodar y la población Ungol, que es la población nativa. Y hasta el día de hoy permanecen esos dos títulos, o sea, Gospodar y Ungol, como etnias dentro del reino de Kislev. Los Gospodares por lo general son la población mayoritaria, por lo general son los que mejor les va como parte de los Ungols, aunque son parte de la sociedad, se les ve como, pues, cierto tipo de racismo hacia ellos por ser Ungols, por este estilo de que pues son los nativos, pero son los en menor cantidad. Pero aún así, digamos, el propio reino de Kislev les deja tener a ellos su propio como gobierno autónomo dentro de Kislev, sus propias tradiciones y mantener sus tradiciones. Entonces, sí, los Ungols parecen cosacos, o sea, tienen toda la pinche pinta de estos de cosacos de Zaporozhia y de ahí se desmadre. Aunque todos sean rusos a final de cuentas. Los cosacos también son rusos, son eslavos. Nada más que como que tomaron algunas tradiciones como mongolas y ya. Como que larpean de mongoles. Es más o menos lo que pasa con los cosacos. Ándale. Entonces, pues sí, digamos, se crea Kislev a través de la fusión de estos dos pueblos, de los Gospodares y de los Ungols. Entonces, pues empieza a pulular, ¿no? Prag se convierte en una ciudad bastante poderosa. Erengrad se convierte, al ser uno de los, ser como un centro neurálgico de los puertos, pues también se convierte en uno de los puertos principales, entre otras cosas, ¿no? Los kislevitas desde ahí incluso van a poder asentarse o, bueno, navegar en lo que es el Mar de las Garras por Erengrado. Y bueno, sucede. 750 años dura, digamos, este episodio de paz, de crecimiento, de prosperidad, en las cuales incluso se empiezan a borrar un poquito las diferencias entre Gospodares y Ungols, y se empiezan a unificar como un solo pueblo. Y de ahí nace Kislev, con este gobierno de los Zars, de los Zares, y de este nuevo culto a Ursun. Luego se crea otro a través de la Gran Ortodoxia, que ahorita vamos a hablar de qué es. Pero bueno, vamos a tener bastantes episodios feos para Kislev. Creo que quizá el más horrible para ellos, aparte del fin de los tiempos, que no lo vamos a contar aquí, es porque en el fin de los tiempos pues, es totalmente destruido todo Kislev. Deja de existir como una civilización. Es la gran guerra contra el caos. La gran guerra liderada por el elegido del caos en ese entonces, Azabarkul, de los Kurgan, que se convierte en el primer elegido de los dioses del caos, el primer Ever Chosen, y lleva hasta a cabo esta gran guerra. Este episodio que se va a llamar la Gran Guerra contra el Caos, ¿no? En la que posteriormente va a participar el emperador Magnus el Piadoso, que va a ser el que va a salvar prácticamente el día. Pero vaya que en esta guerra les va, puta madre, como en feria a los kislevitas. De hecho, Praga es totalmente destruida, es destruida completamente. Los caotas toman completo control de la ciudad y la borran de la existencia. Bueno, queda tan destruida sus muros, su gente queda totalmente masacrada, que incluso después de que termine la guerra, se tiene que destruir lo que queda de Praga y reconstruirla desde cero, con muros más grandes todavía, para el problema. El zar, que en ese entonces era Alexis Romanov, envía una pida de ayuda al imperio. Y sí, por ejemplo, el conde elector de Osland, que su ejército es totalmente destruido antes de que lleguen a Praga, entre otras cosas. Y es hasta que Magnus el Piadoso logra reunificar, vamos a decirlo así, al imperio del hombre, y enviar un contingente que termina llevando a cabo la victoria en la ciudad de Kislev, cuando las tropas del caos de Azabarkul están sitiando Kislev, la capital del reino. Pues es gracias a que llega Magnus el Piadoso con toda su carga de imperiales a la retaguardia de los caotas, así como en El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando llegan los pinches Rohan, en este caso. Y logran desmadrar a Azabarkul. Bueno, Azabarkul es de hecho asesinado por Magnus el Piadoso en la batalla y se logra destruir la invasión del caos, pero bueno, prácticamente queda totalmente deshecha Kislev. O sea, si vamos a ponerlo como que 2/3 de la población de Kislev es asesinada. O sea, imagínense a la verga, nada más de la invasión. O sea, no, una mega madriza. Incluso se quedan ahí, ¿no? Donde quedaba la antigua ciudad de Praga, pues se crea una colina que se llama la colina de los héroes, ¿no? En memoria a todos los que cayeron en la gran guerra contra el caos, enanos, humanos, hombres de Kislev y del imperio, en todo esto. Y sí, lamentablemente para Kislev es lo que les pasa, ¿no? Luego tienen otros problemas cuando una de sus harinas, Katarin la Sangrienta, se convierte en un vampiro, que lo hablamos de hecho en el capítulo
de los estos, de los vampiros, de los condes vampiro, y Sí, empieza a masacrar la ciudad de Kislev cuando desde esa adentro, rusa ¿no? que se vuelve vampiro es como que, ok, Bathory, ok, está bien, está bien. Exactamente. Está bien, ok. Entonces, Catherine la Sangrienta pues se convierte en una vampira, empieza a alimentarse de la propia población de Kislev, hasta que uno de sus hijos, el Sarich o el Sarvich, porque es príncipe Pavel, termina su reino del terror y él toma el liderazgo luego del reino. Después de él le va a suceder su hijo Vladimir Boka. Vladimir Boka va a morir contra los goblins en una de las invasiones, una de las invasiones goblins que habitaban ahí por cercanas a Kislev, pues muere en una de estas batallas. Qué jodido, ¿no? Morir contra goblins. Nada más digo, pero bueno. Bueno, también los goblins en Fantasy están bastante chonchos, Sí, entonces... bueno, son su propia facción, entonces, en cierta manera, tienen más juguetitos que en 40K. Después nos sucede Boris Boka, o también conocido como Boris Ursun. En este caso, Boris Boka, que es el actual, bueno, no era el actual, era pues sí, vamos a poner el actual porque actualmente está su hija, que es esta Catherine, pero él también fue uno de los zars más legendarios. Algunos decían que incluso él es, o bueno, para muchos él es la personificación de Ursun, del propio dios Ursun. Es como su avatar en la Tierra. Lamentablemente él muere en una expedición que hace hacia lo que es el país troll, contra guerreros del caos. Finalmente, pues él muere ahí, en esta batalla contra fuerzas de los Kurgans al norte de Linsk, dentro de lo que es el país troll. Carga con su ejército dentro de lo que es contra las hordas de los Kurgan. Finalmente es rodeado. Se dice que el cabrón luchó hasta que prácticamente lo mató el cansancio, protegiendo ahí junto a su oso, Urskin, es su oso que él tenía, como que montaba. Se dice que incluso el propio Urskin murió luchando, se quedó luchando, protegiendo el cuerpo de Boris hasta que pudiera escapar. Incluso lo lleva de vuelta el cuerpo de Boris hacia las líneas kislevitas, donde finalmente es enterrado Boris. Pero dice que Urskin todavía está ahí vivo, intentando buscar a los que mataron a su maestro, ¿no? Pero Boris, o sea, pinche Boris, te digo, o sea, el güey matando trolls y pinches guerreros del caos así por cientos mientras estaba en su last stand y ahí murió. Lo sucede, pues, sí, su hija, esta Catherine, que es la siguiente zarina y es la actual antes del fin de los tiempos. En el juego de Total War Warhammer 3, que metieron a Kislev como una facción, lo que hicieron fue como que Boris en realidad no muere, que Boris que en realidad queda congelado como en un pinche bloque de hielo y no tiene otra más que... Y luego lo encuentra, ¿no? Y de cierta manera revive, ¿no? Bueno, no revive porque en realidad nunca muere, pero esa historia no es canon. O sea, Total War Warhammer 3 es como su propia línea temporal, en cierta manera, que pues puedes hacer lo que tú quieras, pues conquistar el mundo como pinche goblin si quieres, entonces pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, Catherine es la nueva zarina de Kislev, la actual reina de hielo, bastante poderosa, pero ella hereda un reino medio en una guerra civil, porque vamos a ver que hay otro sector del gobierno de Kislev, que es independiente, que es la Gran Ortodoxia, que es como la rama religiosa de Kislev, prácticamente liderada por Constantin, que es el líder de esta ortodoxia. Y bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no? Ahorita hablamos de su religión. Pero eso es en cuanto a la historia de Kislev. Es una historia muy agraciada, que digamos, es una historia un poco trágica para un pueblo trágico, que bueno, un pueblo que venía de la grandeza, pero pues una vez que se sentó, pues tuvo que recibir los golpes cada vez más fuertes de las fuerzas del caos. Entonces, bueno, el gobierno de Kislev actualmente está definido por lo que es una monarquía autocrática, por medio hereditario, conocida como los zares. Zar o zarina de Kislev, dependiendo si es hombre o mujer, son las figuras más poderosas de todo el reino de Kislev. Son los descendientes de Miska, la primera reina Khan, la primer líder de todo el pueblo Gospodar. Entonces, pues, tienen todo este pedo incluso divino, ¿no? De al ser, digamos, esta Miska empoderada por lo que es la propia Kislev, o la tierra, o la antigua viuda, como le quieran decir, pues tiene como legado divino, ¿no? Incluso a través de Ursun, incluso. Y luego, por ejemplo, vemos con Boris, que es de cierta manera la personificación de Ursun, pues también, ¿no? Se pone más en
en idea esto. Em, bueno, y aunque el zar tiene prácticamente el poder completo, porque sí está muy hecho a la calca de lo que es el reino autocrático de los zares del antiguo zarato ruso, del imperio ruso, que pues eran unas autocracias. Bueno, hasta el río de Rusia es una autocracia así, en todo lo que da de la palabra. Pero el zar aquí tiene la potestad de crear nuevos edictos, leyes, comandar los ejércitos, tener la lealtad de todos los kislevitas. Hay una cierta parte de ¿cómo se dice? De nobleza. Uh-huh. Esta nobleza que prácticamente es una nobleza completamente hecha de Gospodar. Los Ungols no pueden ascender a este tipo de nobleza, o sea, ellos no tienen esta capacidad porque pues, no son el pueblo fundador de Kislev. Entonces no pueden llegar a esto. Entonces, pues sí, digamos, el problema del zar es que su gobierno no es del todo poderoso. Depende mucho de cómo los nobles se lleven con este zar que está en cuestión. Pero con Boris fue un gobierno muy bueno porque, digamos, él tenía, o sea, todos los nobles de Kislev lo amaban, o sea, y lo querían, o sea, lo querían como un zar. El problema es que su hija es mujer, con Katarín. Con Katarín, entonces no la ven con buenos ojos, no la ven con la suficiente fuerza para, como lo era su padre. Y estos Boyarin es el rango hereditario que tienen estos nobles, pues sirven también como la propia corte de hielo que le permiten a los propios como tal a los zares maniobrar si es que están a su favor. Los boyaros, que también creo que era el título que utilizaban estos nobles en la antigua Rusia imperial y en la Rusia del Zarato. Sí. Aparte también hay otro rango de nobles que son los Drusiña, que es como los nobles menores, los nobles bajos. Entonces, pues casi siempre, incluso así se les puede dar a los Ungols, y a veces es como recompensa del servicio militar o cosas de ese estilo, pero son nobles menores, como un hidalgo, ¿no? Algo así, entre otras cosas. Y bueno, los boyardos, Kislev, esta nobleza total de lo que es el reino de Kislev, pues sí, tiene mucho poder. Y de hecho se mezclan en lo que es la corte de hielo, o la corte congelada también, que es el palacio que se encuentra dentro del palacio de hielo de la zarina, actualmente, que está en el centro de la ciudad de Kislev. Incluso es un palacio hecho por magia del propio hielo, interesantemente, que está hecho por los poderes de la misma Katarín, es mantenido por los mismos poderes de la Katarín. Y mientras, digamos, la reina gobierna las tierras, pues la corte es la encargada también es el poder legislativo y que tiene que estar ahí, está viendo al ejecutivo, que es Katarín, así de, sí, que estamos de acuerdo con esto no, con esto sí, Zarina, no creemos que esto sea lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la propia Zarina tiene una guardia secreta, que son los Chekist, que es como la policía secreta de Kislev, que no es una policía tanto secreta, todos conocen quién es un Chekist y son temidos como espías y como enforcers de las órdenes del zar y de la zarina. Entonces, bueno, son sus ojos y orejas, ¿no? Pero debajo de él ya está toda la corte de hielo, que está compuesta tanto de los boyardos, que son los más importantes, y los Drusiña, que son las otras partes. Y sí, obviamente la corte tiene ciertas reglas, obviamente no se le puede o sea, como cosas de protocolarias, ¿no? Por ejemplo, de que nadie puede darle la espalda a la zarina, siempre tienes que verla de frente cuando entras al cuarto donde está ella o a su corte. Por ejemplo, no puede salir del cuarto antes que ella, siempre tiene que ser ella la primera que termina. Nadie se puede sentar en la presencia de la zarina, etcétera, etcétera. Nadie se puede parar detrás de la zarina. ¿Qué más? Ninguna cabeza debe ser más o estar más alta que la de la zarina en la corte. Afortunadamente Katarín es muy alta, entonces no hay problemas con eso. Y además su pinche trono está en una plataforma así como elevada. Entonces, bueno, nadie que tenga el rango más bajo de boyar puede hablar directamente con la reina de hielo. Y los boyardos simplemente le pueden hablar cuando ella lo indique, o cuando
consejeros lo indiquen. Entonces, obviamente solo los únicos que están exentos de todas estas reglas son los guardaespaldas de Catherine. Uh-huh. Entonces, que ahorita vamos a ver, que es la guardia de hielo. Que está compuesta de puras mujeres. Es lo interesante, ¿no? Es una autocracia completa donde al rey no lo puedes ver ni siquiera a los ojos, o sea, al estilo puro zar, ¿no? Lo bueno es que Catherine hasta cierto punto es como de las más cuerdas que están en el trono. Es muy, pues digamos, es muy, puedes acercarte mucho con ella. no es tan cabrona como los otros cabrones que han estado antes de ella, como su padre, por ejemplo. Bueno, él era cabrón en el sentido de que pues iba montando un pinche oso y el güey medía como 2 metros y pesaba como 180 kilos, ¿no? De puro pinche músculo y una lanza así de hielo, ¿no? Y era la personificación de un dios oso, a la verga. Entonces, bueno, en cuanto a la mayor parte de los asentamientos en Kislev se llaman stanitsas y están lideradas por lo que son un ataman. Los atamanes sirven como los líderes de las comunidades. Así mismo estas stanitsas están organizadas en lo que son oblast, que los oblast pues, son regiones de la misma tierra de Kislev. Es de hecho como por ejemplo, los rusos o los ucranianos dividen sus estados. Son como sus estados, ¿no? Los oblast actualmente. Sí, como provincias, comunidades. Como las provincias, ajá. Aquí igualmente son los oblast. Y dentro de estos hay los stanitsas, que son como los pueblitos. Y cada uno de estos está liderado por un ataman. Entonces, pues él tiene casi todas las funciones de gobierno, tanto la ley, judicial, ejecutiva, legislativa y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la zarina es la que pone a cada uno de los atamans en cada una de estas stanitsas. Entonces, pues sí, es lo interesante, ¿no? O sea, solo la zarina puede poner a los atamans. No es un título que sea, digamos, tampoco hereditario, a menos que sea una stanitsa gobernada por un... La mayor parte de las stanitzas gobernadas por Gospodar, ahí sí son, digamos, hereditarios, pero siempre también lo tiene que ver como tal la zarina y aprobarlo antes. Casi siempre es por una herencia matrilineal en vez de varones. Entonces casi siempre son atamans mujeres, conocidas como atamancas. Entonces sí, pues la población de Kislev es una población hasta cierto punto matriarcal. Si tenemos que la primera reina acá fue una mujer, en este caso también. La mayor parte de los gobernantes han sido reyes, reinas o zarinas. Entonces también eso es interesante. ¿Qué más podemos decir de Kislev? Su religión, obviamente. Ya dijimos, Kislev es una tierra donde hay muchas supersticiones, una tierra que está en constante movimiento, es una tierra que está en frontera contra las propias desiertos del caos, si lo quieres ver así más al norte. Entonces, pues obviamente hay muchos misterios, ¿no? Hay algunas tribus que tienen sus propias religiones, como los Dolgans y los Kazaks, que son tribus que viven en el norte, que sirven como mercenarios, pero bueno, los propios, también hay ciertos güeyes que... dentro de Kislev que adoran incluso dioses imperiales como Ulrich, como Atal, etcétera, etcétera, como Ashalia, que ellos tienen su variedad que se llama Saliak, que vamos a ir a ver. Pero Ursun, sí, Ursun es el más reverenciado de todo Kislev, es el dios patrón, ya dijimos, es el dios de la guerra, es el dios de la fuerza, es el dios de la propia patria, y es el dios primario de todos los antiguos gospodares. Es un dios que incluso, por ejemplo, estos Ungols, aunque ellos tienen ciertamente algunos de sus dioses todavía puestos, algunos tienen que aceptar y han sido involucrados dentro del culto a Ursun, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo interesante. Ursun, pues, ¿qué podemos decir de Ursun? Los osos, que es su símbolo, forman parte general de la sociedad de Kislev, tanto como caballería, comida, como bestias de carga. O sea, el oso es un pinche, un animal santo ahí, ¿no? Como las vacas en la India. Incluso cuando se les asesina, para cazarlos, para comerlos, pues obviamente hacen rituales así de santificación de la carne para el oso, para darle comida a todo a la stanitsa, ¿no? Se supone que tuvo un hijo Ursun, o el mito cuenta, y este es Björk Berstrok, que él desciende directamente de Ursun, y él es ancestro directo de 15 generaciones de hombres oso, que los hombres osos son
como tal una banda de guerra, una banda de mercenarios que se llama la Tribu del Oso, de guerreros de Norscan. No siguen obviamente a los a los, bueno, sí, más bien. Sí siguen a los Toca a los dioses del caos, porque de hecho su grito de guerra es los dioses del caos los dioses oscuros momento. Güey, nos ¿sabes? santifican. Ujú. ¿Sabes? Aquí tengo que decir que hay imágenes muy buenas de este personaje, justamente cuando ya está más grande, más viejillo. Ustedes solamente deben de buscar en Google imágenes osos maduros y van a ver algo muy genial, muy chingón, güey. Neta, busquen en Google imágenes osos maduros. Garantizado que no se van a olvidar de la experiencia de ver algo tan épico. En la nieve no hay gays, ¿eh? ¡No les digas! No, hay una frase rusa que es algo parecido, de que el frío no deja que la debilidad, pero es como la característica de ser mujer sobrevivir. O sea, le están diciendo gays, pues. Pero sí. A la verga, Portugal Sí, se fue a la entonces, verga. No mames. sí, Portugal ya valió No pito. mames. Sí, ya. Marruecos. Perdón que Marruecos estamos viendo va. el partido mientras estamos haciendo el capítulo. Había que Ujú. verlo. Ujú. Entonces, bueno. Pero sí, Bjork es aunque no es, digamos, es que no es de él no deciden de zar, el zar Boris, por ejemplo, Boris Ursa, que puede rastrear sus ancestros hacia hasta el gran Urso Ursun, y puede ser como un primo lejano de Bjork, en cierto sentido. O sea, no se sabe del todo. De hecho, hay un árbol genealógico de todo este desmadre, que viene en la generación que va a tratar como tal a esta tribu del oso, a los Earls, que son otra tribu, otro pueblo, y en una parte también hacia Boris, hacia uno de los Ares. Incluso dicen que el Ruprecht de Bermar, que es un antiguo cojón del lector de Talabo, el clan del Imperio, decía que descendía, ¿no? De Ursun y la verga. Quizá por mamada. Entonces, Ursun es el dios. De hecho, la campaña de Total Warhammer de los Reinos del Caos va de esto, ¿no? De liberar a Ursun para cierto beneficio de tu facción, ¿no? En el caso de Kislev es para que regrese con Kislev y Kislev siga prosperando y todo, ¿no? Y liberar a tu dios. Pero para los demás dioses del caos y para las demás facciones es otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Slanesh quiere sus gritos, Nargol quiere utilizar su cadáver para utilizarlo en una pinche poción y crear una enfermedad, o sea, vamos de ese, ¿no? Todo eso es en el juego de Total War. Entonces, aparte de él, hay otros dioses. También está Das, que es el dios del fuego y del sol. Aunque es un punto muy importante dentro de Kislev, de una tierra donde es prácticamente la mayor parte del tiempo en invierno, que es personificado como un hombre joven, con el cabello muy largo y que está envuelto en fuego, ¿no? Se supone que nadie puede verlo, quien lo vea se va a quedar ciego por su apariencia divina. Esto me suena a alguien en el lejano futuro del 1941. Pero sí, se supone que Das es este dios del sol. Es un dios, aparte de él tiene sus medallas con los Arari, que son como pájaros de fuego. ¿Qué más podemos decir? Su símbolo es el sol y la flama. Y hasta cierto punto me recuerda un poquito a Loki. O sea, en cuanto a su estilo de cómo lo pintan. Porque también es como un dios, no voy a decir juguetón o un dios así como travieso, un dios pinche embaucador. Pero sí tiene más o menos esa idea así como medio metida por ahí. Vamos a ver que los dioses de Kislev pues, son también los dioses de los eslavos, que son los que posteriormente rusos eran los mismos dioses que los tenían los pinches nórdicos. O sea, ellos también tienen a Thor y esas madres, ¿no? De hecho, otro de los dioses de los Kislevitas es Thor, sin H, que es el dios del trueno y que es un dios también es dios patrón de los guerreros y dios también guerrero. Entonces, pues él en vez de llevar un martillo, como lo hace el de la vida real, lleva un hacha gigante, hecha que se supone que con ella rompe el cielo y de ahí salen estos truenos. Entonces, es muy conocido y también es uno de los dioses más activos en todo Kislev, en Kislev. Hay una frase muy buena que dicen ellos, que es Titor o Taitor, que es por Thor, ¿no? O sea, es como una de expresión. Entonces sus templos siempre están hechos a base de lo que son, o están construidos en lo que son los puntos de las montañas o en colinas, y pues de esta manera pues tienen este desmadre. Su culto es muy amigo del culto de Ulrich, de este dios imperial. Entonces Thor, ese es el mismísimo Thor.
Entonces, otro de los dioses. Y pues sí, te digo, es lo mismo, o sea, creo que Perun era el dios eslavo del trueno, que es o sea, está emparentado con Thor, es la misma mamada. Y otro de los dioses es Saljak, que Saljak es, ya dijimos, como la diosa de la curación, del conforte, entre otras cosas, y es prácticamente una analogía, los Kildare tomaron prestado a la diosa Shalia del imperio y la convirtieron en su propio dios, que es Saljak, ¿no? Es que es esta otra diosa. Pero aparte, no crean que solo hay estos dioses kislevitas. Kislev sí, ya dijimos que es una ciudad, digo, un pueblo bastante supersticioso. Aparte de de los propios dioses kislevitas, hay ciertos espíritus kislevitas. Esos espíritus son espíritus del folk, ¿no? Del pueblo. Son espíritus de los hogares, espíritus de las cosechas, espíritus de ese estilo de cosas, ¿no? Entonces, no solo los dioses son como tal reverencia, sino también estos espíritus que habitan en estos lugares. Entonces, por todo el país siempre se honra a todos los espíritus menores, debido a que es un sinónimo de buena educación y para que tengan su bendición. Obviamente, si insultas a estos espíritus, pues te puede ir mal. Y hay muchos, ¿no? Ahí, por ejemplo, están los Domoboi. Los Domoboi, que son traducido al del Kislevita, sería el abuelo bondadoso, que es un espíritu que vive en el hogar. Se supone que toma la forma como de un pequeño anciano que vive entre los muebles, o sea, con ese estilo. Trae buena suerte a la casa. Se les deja por lo general pan o leche en un cuenco para que de esta manera pues puedan puedan subsistir y de esta manera de signo de buena voluntad con el espíritu y de esta manera pueda seguir protegiendo a los habitantes de la casa, ¿no? ¿Tienen Supone que gnomos? previene a los... como los gnomos, o estos gnomos que también tenían los escoceses, que no me acuerdo cómo se llaman, Bogarts, creo, ¿no? Creo que eran los Son gnomos, Bogarts. sí, esos son gnomos. Esos pinches gnomos así que viven y les das, ¿no? Pero se supone que esos también te velan por ti y velan por los muertos, incluso que te intentan como advertir de situaciones malas. El problema de ellos es que te intentan advertir en los sueños de peligros inminentes. Se supone que siempre cuando uno de estos Domovoy te habla es porque algo malo va a pasar. Él te está intentando advertir. O sea, cuando un Domovoy te va a hablar es porque algo malo va a pasar. Nunca te hablan si algo bueno va a pasar. Entonces, por eso es que los Domovoy tampoco se les puede molestar, porque hay una historia en Kislev de un hombre que intentó molestar o sacar un Domovoy de su casa y se lo fue asfixiado mientras dormía. Entonces, Sí. de hecho hay unas imágenes que te dan por el overlay y ahí van a salir un viejito así como con garritos, así que esté como bastante creepy hacia la verga, pero ahí está entre los muebles y ese es un Domovoy de los estos. Que bueno, el Domovoy sí también es un, pues vamos a ponerlo, es un duende de la mitología eslava también, o sea, no hay mucho que decir, o sea, prácticamente muchos de estos son calcas de espíritus reales del folclore eslavo, de Rusia y de Ucrania y todos lados, ¿no? Otros son los Polevoi, por ejemplo, que los Polevoi y los Polutnitsa, la verga, son espíritus de la naturaleza que se supone que le dan fertilidad a las granjas, a aquellos que las honran, ¿no? Entonces tienes que honrarle y hacerle sus ofrendas a estos espíritus para que tu cosecha te vaya bien, ¿no? Que es algo que es muy importante en esta zona de Kislev. Hay otros, también están los Masieu, que los Masieu son espíritus de los animales domésticos, también viven en los graneros y cuida de los animales tanto de las mascotas como de los propios, no sé, los puerquitos, las vacas, todo lo que tenga que ver con el ganado, ¿no? Tiene la forma de una figura humana anciana, larga y esbelta, de unos 300 centímetros y puede asumir la forma de un bastón o una rama, ¿no? Entonces, para aplacarlo hay que mantener los establos limpios y los animales sanos, ¿no? Le gustan los regalos de tabaco y cosas de ese estilo. Y también le gustan las invitaciones para bailar a la luz de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prefiere estar con las bestias domésticas a los humanos. Y pues sí, eso es. Y por lo general también están haciendo bromas ahí. Entonces casi todos son como duendecillos que viven en las casas y en los pueblos de los pinches kislevitas, ¿no? Aparte hay otros como el Leshi, que el Leshi también es una criatura de la mitología eslava, que es como el señor de los bosques. El Leshi sí es medio maligno, o sea, es un espíritu hasta cierto punto malicioso.
hay muchos Leshi, entre ellos luchan entre ellos para tomar partes del bosque. Siempre va acompañado de un servidor que es un oso gigante negro que, que habla, incluso habla como humano y todo este desmadre. Y se asemeja a un agricultor que no tiene un cinturón. Y que más, no sé, pues es un espíritu medio caprichoso y odia a los dioses de los cultos del viejo mundo. Porque incluso la mera mención de, por ejemplo, Ursun lo hace ponerse iracundo. Entonces sí. Alguien está enojado porque perdió. Sí, sí. Entonces ese es el ¿cómo se llama? El Leshi, que también es un espíritu de la propia mitología eslava. Tenemos otros como los Polevik, que son espíritus de la tierra y de la guadaña, espíritus que se alimentan de las cosechas, y también les dan beneficio a quienes ofrezcan sacrificios de sangre. Es decir, sangre para ellos, o estas matanzas en sus sacrificios son cosechas, es decir, que les des partes de las cosechas. Eso Sí. es lo que les tienes que dar. No, pues no manches, eso hasta en México. Se supone que cuando Sí. te va bien una cosecha, como que agarras, haces un pequeño altarcito y le das parte de tu cosecha. Si te fue bien, es como que sí, a huevo. Entonces sí, es muy parecido. Y de hecho, todo lo que acabas de decir, sí son como que tienen como que su simil ruso. Entonces sí. Ay, que por cierto, mando un consejo. Si viven cerca del bosque y ven que algo como que los está chingando, no se estresen, simplemente déjenle su tributo y ya no hay pedo. Es un pinche duende o gnomo, como le quieran llamar, nada más está ahí. Un Nada más, Watcher in the Dark. sí, sí, exacto, ¿Sí? exacto. O sea, nada más está chingando. Un chaneque. Pero no son mal pedo. Nada más dejen algo de comida. O luego les gustan las monedas. No, porque brillan, yo creo, una mamada así. Pero si están en la ciudad y les pasa eso, váyanse a la verga. Porque eso no es un duende, ¿eh? No más les digo, ¿eh? Porque mucha gente así de, ah, sí, aquí hay duendes y viven ahí en Polanco. Y es como, no, güey, eso no es un duende. Sí, los putos árboles viven, como hay putos árboles al lado de tu pinche departamento, no, no Ya te mames. sientes en el bosque. Claro, güey. Claro, güey. Sí, no, Tiene que entonces... ser, no hay de otra. Ay, pero sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, continúo. Hay que tenerle respeto a esas madres. Sí, exacto. Porque, sí, o sea, porque estos mitos que hemos dicho, o sea, se repiten a lo largo de todos los pinches pueblos. O sea, siempre hay espíritus de los bosques, de los duendes, estas madres. Y lo general, la historia siempre es de tú déjales tu tributo y ellos te van a dejar en paz. E incluso te van a hacer bien, ¿no? A veces te van a ayudar y cosas de ese estilo. Pero si les das sin respeto, ellos te lo van a devolver también. Entonces, Ajá. pues sí. Entonces, por Exacto. ejemplo, estos Poleviki, también que son espíritus también del folclore, ¿no? Eslavo, que son como unos güeyes como con cabeza de paja, ¿no? Están medio raritos, parecen como unos pinches trollcitos. Bueno, aquí en Warhammer los pintan como un güey, parece un pinche Teletubby, pero no está raro. Pero se supone que sí les tienes que dar, o sea, sí les das el sacrificio en la matanza, que es la matanza de las plantas, pero también les das un sacrificio pequeño de sangre, con el que consagras las hojas de las guadañas, con eso bendices tu cosecha. Entonces ya con eso pues es lo interesante. También es como un patrón de los campesinos, y también con los campesinos van a la guerra, se supone que también estos los ayudan. Entonces, pues sí, es interesante. Algunos incluso los comparan con demonios de Korn, pero en una escala medio modesta. Así nada más pícate ahí y eso lo consagras a la cosecha. Pero no tiene que ver. Los Bodianoi, que son otro, que son como unas pinches ranas de espíritus del agua. Para no hacerla tan larga, pues hay muchos. Entonces, tenemos los Khoisan Rishdishni, la viuda antigua, que ese es interesante, porque la viuda antigua es el espíritu de Kislev, se supone, el mismísimo espíritu de Kislev, el mismo espíritu que hace mucho tiempo a la primera reina Khan le dio su poder. Y se dice que las brujas Ungols son elegidas por la vida ancestral y a veces pueden ser incluso poseídas por esta bruja ancestral o este espíritu ancestral de la vida antigua y se pueden convertir en sus avatars dentro de la guerra. Curioso, ¿no? Porque es un espíritu que se les apreció a los Gospodars y que es propiamente los Gospodars, pero que actualmente se personifica a través de los Ungols, que es la otra tribu menor de los Kislevitas, ¿no? Entonces es la vida antigua. Aparte hay otros espíritus como la Baba Yaga, que bueno, la Baba Yaga, quien no conozca el folclore ruso o el folclore eslavo, pues es un espíritu bastante pues famosillo, ¿no? De este folclore, Llorona ¿no? convencida. Algo así como una bruja que vive ahí en los bosques, que su casa es una casa así como con patas, ¿no? Sí. Que va caminando Ajá. ahí. No, Cosas de este no es estilo. una banshee, es propiamente una bruja del bosque, pero mamalona. Sí, Sí. la Baba Yaga. Igualmente aquí en Kislev, pues existe esta Baba Yaga.
Que de hecho es un personaje, si no mal recuerdo, o sea, como del ejército, o sea, porque puede utilizar magia de hielo, magia oscura y todo este desmadre. Ah, y trae Creo su que casa no con sé patas, si ¿no? Sí, sí, sí. A huevo. trae su casa con patas, los chozos esa de patas de pollo, así. Que es Ujú. igual, es la misma calca del mito eslavo, de la Baba Yaga. Es como esta bruja del bosque. Entonces, incluso algunos dicen que quizás de los próximos DLCs del Total War Warhammer, que metan como de Kislev, que quizá puedan meter a la Baba Yaga como Lord Legendario, o sea, como parte de esta facción y meter, no sé, quizá incluso metiendo estos espíritus del bosque que hemos mencionado, ¿no? Estaría interesante. La verdad, así pinche grito de duendes, de chaneques allá a la verga. este, Estás ahí pero bueno, chingando. Sí, güey. esos son algunos de los espíritus del pueblo de Kislev, que les digo, o sea, son muchos calcas de los mismos espíritus del folclore eslavo, que es prácticamente lo mismo. ¿Qué hablan bueno, antes de pasar al lenguaje, la gran ortodoxia? ¿Qué es la gran ortodoxia? Bueno, la gran ortodoxia es la religión organizada estatal de lo que es Kislev. Es reciente, o sea, la gran ortodoxia es una organización, sí, ciertamente reciente, fue creada por el zar Boris Ursun o Boris Boca, como le quieran decir, el padre de esta Catarín, como una forma de centralizar todos los cultos kislevitas bajo una sola autoridad religiosa, codificar los creencias y de esta manera convertirla en una organización estatal, ¿no? También para darle un poquito más de, de legitimidad al gobierno de Kislev, ¿no? Que no es como que lo necesitara, pero pues él fue el que lo hizo. Entonces, la Gran Ortodoxia ganó mucho poder, de hecho se dice que es una de las organizaciones con más dinero de todo el viejo mundo, simplemente por esto de generar. Y pues sí, la Gran Ortodoxia, ¿no? Es totalmente el pinche nombre, obviamente, de ortodoxia, de las iglesias ortodoxas de los pueblos eslavos, que posteriormente fueron inmiscuidas dentro de lo que era el zarato, esos zaratos, el zarato ruso, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí viene esto. Pero sí, aunque es un culto donde se rinde culto a los dioses Ursun, Hathor, Saliagdash y todos los demás, y a los espíritus, pues eh, con una sola generación que ha habido de esta gran ortodoxia ya es suficiente como para que tenga tanto poder, ¿no? Y hasta cierto punto eso atrae problemas porque a cierta manera la gran ortodoxia se volvió un estado dentro del estado. Entonces la gran ortodoxia ya no tiene, digamos, de cierta manera, a veces que incluso o a veces entra en antagonismo con lo que es la zarina, con Catherine. De hecho, es uno de los problemas. De hecho, en el juego de Total War Warhammer, una de las dinámicas de Kislev es de cómo llevar a cabo como esta guerra política entre lo que es entre la corte de hielo y entre la gran ortodoxia. Y entre más tenga poder una a la otra, hay beneficios o penalizaciones, ¿no? Entonces, es ese desmadre. Para tu facción en la que estás utilizando. Entonces, hay una cierta división entre la sociedad kislevita de aquellos que apoyan completamente a la gran ortodoxia y de aquellos que apoyan completamente a la zarina y a la corte de hielo. Entonces, pues hay un mega desmadre ahí político entre una y otra, que al final las dos trabajan por Kislev y en el caso de guerra, pues rápidamente se unen. El líder de hecho, de la gran ortodoxia es Constantin, es el primer patriarca del culto de Urs, o alto sacerdote de lo que es la gran ortodoxia, y pues él es el principal promotor junto a Boris, antiguamente muy amigo de Boris. Entonces pues él es el que no le gusta mucho el reinado de Sarina, de Catherine, entonces pues le caga en realidad Catherine, y de hecho hasta tiene su propia eh, y es un personaje que para nada es original del juego de mesa. O sea, Constantine no existía en el lore. Constantine existe por lo que es por el Total War Warhammer. Uh-huh. Entonces, aunque ya había menciones de lo que era la gran ortodoxia en el lore de Kislev, no del todo. Simplemente se dejaba así, sí, como una organización religiosa. Con este juego de Total War Warhammer 3, que fue con permiso de Games Workshop, o sea, eso hay que tener en cuenta, o sea, no fue porque simplemente, si los de Creative Assembly dijo, vamos a crear un nuevo personaje y una nueva subfacción de Kislev. No, o sea, obviamente Game Workshop dio el visto bueno, e incluso yo creo que lo van a incluir con el nuevo Warhammer Old World, o sea, ya van a incluir a la Gran Ortodoxia y a Constantine como personaje de miniatura. Pero bueno, Constantine de hecho fue un personaje original creado para el juego de Total War Warhammer 3.
El güey está basado prácticamente en Rasputin, en este Grigori Rasputin, el famoso monje ortodoxo, este místico hombre santo que estaba bajo el servicio de la familia del zar Nicolás. Entonces, pues sí, Constantine es un personaje que de hecho está hecho hacia la calca prácticamente de Grigori. No tan loco como el Grigori, pero de Rasputin, pero pues más o menos, ¿no? Entonces sí tiene este desmadre. Eh, Cuando le vives, da los aires. cuando vives una vida tan chingona que ni siquiera la fantasía se puede llegar. Sí, no te puede llegar a los talones así de, me moví 3 veces. ¿A poco sí, así lo pasó? No, te estoy contando el de la vida real, güey. Sí, exacto. Ay, güey. Sí, no. Un completo desmadre, Sí. Ese Rasputin. Pero es la gran ortodoxia, que te digo, es otro pedo es nuevo, o sea, es completamente nuevo. Dime por favor que este no coge por Uh-huh. lo menos, porque ya sería demasiado. No, este es un hombre santo. El otro también decía lo mismo. No, Sí. pues quién sabe, Con Le eso de le que está se dando supone catecismo a tu que... hija. ¿Cómo puedes pensar mal de ese santo? Uh-huh. Se supone que, pues, estas, como tal, pues con las viejas buenotas que hay en Kislev, pues, me cuesta creerlo, ¿eh? Porque incluso Kislev tiene como ciertas instituciones hechas para formar mujeres, tanto de guerra como mágicas, o sea, tiene toda una cosa que es como lo de las brujas de hielo, que es una Mm, hermandad pues sí, de hechiceras del Lord del Hielo, incluso lideradas por la propia Sarina. Bueno, no lideradas por la Sarina, pero pues, al final de cuentas la Sarina es como la máxima hechicera de hielo en todo el plan, en todo el país, entonces pues ella es la que tiene que también ver cómo este desmadre. Entonces ahí se van escogiendo a doncellas, vamos a ponerlo así, a niñas, a adolescentes, y las va entrenando en lo que es este Lord del Hielo desde pequeñas, para que finalmente sean físicamente y espiritualmente ligadas a lo que son las estaciones de Kislev. Se supone que algunas, bueno, la mayoría se debilitan en verano y son más fuertes en invierno, pero también se van bajando de la tradición de este Lord del Hielo que fue el que encontró Miska. Eh, entonces, pues, que fue la primer reina del hielo, entonces es una forma también de mantener este lore dentro de la población Gospodar, de las mujeres de la población Gospodar, porque las únicas que pueden utilizar esta magia son las mujeres. Los hombres no pueden utilizar la magia en Kislev, por lo menos, ¿no? Kislev, no, decimos Kislev. Entonces, es hasta un pedo así como racial de que solo los Gospodars la pueden utilizar. Bueno, los Ungolianos que también tienen sus brujas, y esas brujas incluso pueden ser o poseídas por el espíritu de Kislev, pero a través de esta creación de esta cohorte de doncellas que están bajo el servicio y son totalmente leales a la zarina, porque pues sí, la zarina ya dijimos eso, entonces les va dando privilegios legales Catherine a cambio de su lealtad. Entonces son como otro tipo de nobleza incluso dentro de, de Kislev. O sea, tenemos tanto a los Gospodar, digo, a los estos boyardos, y por otra parte tenemos a la gran ortodoxia, pero por otra parte tenemos a las brujas de hielo, que son todas estas mujeres que están del lado de la zarina, ¿no? Entonces, sí, se escogen y se ven ahí en este caso. Aparte de otro, hay otras como las Wise Women, que ellas son las sacerdotisas de los Ungol, de las comunidades Ungol, las mujeres sabias. Ellas son las que se encargan de todo lo que son parteras, son místicas, son las que aplacan a los espíritus de la tierra. Entonces, pues sí, estas Wise Women, dentro de ellas hay otras que son las Hag Witches, o las brujas, que son las que pueden utilizar magia. O sea, las Wise Women son líderes espirituales dentro de las comunidades Ungol, pero las brujas, las Hag, ya son las que pueden utilizar magia y las que pueden ser poseídas por ejemplo, el espíritu de la antigua viuda dentro de la sociedad kislevita. Entonces, tanto los Gospodar tienen a las brujas de hielo y los Ungols tienen a estas mujeres sabias, ¿no? Entonces, sí, casi todos bajo esa idea de que solo las mujeres pueden llevar a cabo la magia, por lo menos en Kislev, ¿no? No decimos en todo, ¿no? En el Imperio, pues la mayoría son hombres. Los hechiceros. ¿Y qué más?
El lenguaje que hablan los kislevitas, pues hablan el kislevarin, que es una mezcla del ungol y de las lenguas de los Rosmen, aparte también de el Gospodar. Ha tomado algunos préstamos de otras lenguas, como el Reichspiel, algunas palabras élficas, entre otras cosas. Hay muchos dialectos, se habla diferente en diversas partes del país, aunque bueno, no es muy grande la diferencia. Y en parte, pues, desmadre es más o menos por el, por la situación geográfica, ¿no? El Kislevarin. Se supone que hay un dicho tiliano, que los tilianos son como los italianos de Warhammer Fantasy, acerca de los kislevitas, ¿no? Hablando incluso sobre su idioma, de que es un idioma hasta cierto punto, pues deprimente, al hablarlo incluso, ¿no? Dice, todas sus canciones son tristes y todas sus guerras son felices. Pero es por lo mismo de la cosmovisión de los Kislevarins, ¿no? O sea, para ellos la guerra es la única felicidad, porque pues toda su vida y toda su historia ha sido guerrear contra ellos mismos, contra otros pueblos, o contra las fuerzas del caos, o con los pinches terrores cósmicos que habitan del otro lado de las montañas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, por esa parte es muy difícil hablarlo para los Reichspiel, para los que hablan Reichspiel, o sea, los imperiales, porque es un lenguaje muy, muy diferente a ellos, no están emparentados para nada los dos lenguajes, porque el kislevita pues viene de los ungols y aparte de las tribus nómadas de las estepas orientales, entonces pues sí, no tiene nada que ver. Y obviamente al llevarlo al Reichspiel se oye como el acento ruso, ¿no? De Stemstack, ¿no? O Rockets, o cosas de ese estilo, ¿no? Burmitr, que es Burgomeister, ¿no? En Reichspiel es Burgomeister y los esturroesclivitas es Burmitr, se dicen. O Schlatza, que es como nobleza, pero en Reichspiel es Adelgeist, no sé qué, o así, quién sabe. Pero algunas palabras, ¿no? Y los dialectos son Dolbarin, que es el que se habla en el norte, Gorels, que es el que se habla también a veces en el norte, el Krevarin, que es el que se habla en el este, el Sudevarin, que es el que se habla en el sur, y el Savarin, que es el que se habla en Kislev, como el estándar. Y algunas palabras, pues Ataman, Bava, que es como abuela, Bashor, Balalaika, que es un instrumento, Verdish, Boyar, que algunas son palabras puramente palabras sacadas del ruso y pues ahí como, sí, es kislevita. Domovoy, ya dijimos que eran estos espíritus que significa como el abuelito amable. Ax, otro dios del comercio. Kitvitas, Kosar, que eso, Kosar son como las tropas de un tipo de que le vamos a hablar. Entre otras muchas palabras, ¿no? Niper, Nekulturmi, Moshnish, Matroshka, Mazurka, Matka, Oblast, Poleboy, Prospect, etcétera, etcétera, etcétera. Prospect, que es calle, en ruso. Y también acá. Esa sí no la sabía. Es un idioma muy rico. Sí. Y muy chistoso. Y bueno, entonces eso es en cuanto a su idioma. Entonces ya dijimos la sociedad pues está dividida en dos, básicamente, Ungols y Gospodar. La mayor parte de los Ungols viven en el norte y los Gospodars más en el sur. Aunque ya dijimos la gran parte de la población es Gospodar. También hay ciertos sectores que son nórdicos o Norse de Norska, y algunos que quedan todavía vivos de los Rofsmen. Hay algunas tribus como los Dolgan que emigraron de las estepas orientales y se dejaron asentarlas en el norte de Kislev. Entonces, pues sí, en realidad Kislev son dos naciones en una. Una parte tenemos a la gente más civilizada del sur y de las ciudades, y por otra parte tenemos a las ciudades, a los pueblos más del norte, las Stanitsas Ungol, son un poquito más atrasadas en ese sentido, ¿no? Incluso hay esos lugares donde hay más Ungols, hay todavía la ley Ungol. La ley Ungol se lleva a cabo, no la ley de los gospodares, bajo como este pedo aquí en México, ¿no? De, ¿cómo le dicen? De tradiciones de los pueblos, no sé qué mamada de estatus como le gritan los pueblos, usos y costumbres, esa madre. Ajá. Entonces, exactamente. El problema con la ley Ungol, por ejemplo, Zar Boris le dio esa concesión. Le dio esa concesión. A Katari no le gusta, pero tiene que aguantar porque pues, también ponerte el pedo con los Ungol, pues, chingas la mitad de tu población, o una gran parte de tu población. Pues la ley Ungol no es una ley que esté escrita, es una ley oral, es una ley que se transmite oralmente, es una ley que ya todos los Ungols saben desde el nacimiento, vamos, les va contando.
Y obviamente tienen cosas como cosas en contra de la violencia, del robo, pero aparte tiene muchas leyes en base a la vida en la estepa, ¿no? Por ejemplo, una gran ofensa que incluso se puede castigar es cuando te ofrecen algo de hospitalidad, o sea, ya que sea un hospedaje, comida, y tú rechazarla, es visto como una ofensa grande en la ley Ungol, ¿no? Incluso solo dice que solo está bajito lo único que está arriba de ella es el asesinato, ¿no? Entonces, ¡A la verga! sí, es lo mismo, ¿no? O sea, los mongoles, por ejemplo, tienen eso, ¿no? De que cuando te invitan, tienes que ir, o sea, porque si no los ofendes muchísimo, ¿no? A lo mejor te ofrecen un pinche botecito así un cuenco así de leche de pinche caballo, y si pues no te lo tomas, pues es como una pinche ofensa a ellos y a toda su familia, a los ancestros y a la verga, ¿no? Entonces, sí, o sea, es Completamente de entendible, acuerdo, sí, a huevo, sí. completamente de acuerdo, pues Sí. sí, o sea, te están ofreciendo ya, si no te gusta otra cosa, pero mínimo acéptalo y dices, pues, hacerle, ¿no? O sea, y yo creo que sí hay una regla donde todos deben tener esa regla, no solo los mongoles o las tribus parias o cosas de estilo, pero bueno, entonces sí, eso es lo que veo. Los únicos a los que no se extiende su hospitalidad es a los servidores de los poderes ruinosos. Ah, bueno. De hecho, Al menos tienen un límite. rechazar su hospitalidad de ellos está perfectamente legal y de hecho no hay problema. Pero sí, ¿no? O sea, y también otro de los conceptos generales, por ejemplo, de los Ungol, Imagínate así de que, no, pues toma esta taza de Aiden Nurgle. Es como Sí, que, sí, sí. puta madre, la tengo que aceptar. No, pues hay que tener reglas, hay que tener reglas. Si no saben de dónde llegarle, ¿no? Tienes unos estándares, muy bien, al menos. Exacto. Sí. Entonces, bueno. Pero, por ejemplo, hay otras, ¿no? La responsabilidad de Ungol, ¿no? De que, pues, también, la mayor son parte, te digo, son reglas sacadas, pues, sí, de las mismas tradiciones de los pueblos esteparios. O sea, por ejemplo, el de la responsabilidad, sí, o sea, lo que haga un miembro del grupo hace que todo el grupo sea responsable. Si un miembro del grupo asesina, todo el grupo es responsable. Todo el Stanitz en este caso. Toda la familia. Eso va desde el punto más bajo, que es la familia, que es todos los descendientes de una mujer y sus esposos que están en esa zona. Entonces, es lo interesante, ¿no? Se van dividiendo, pero sí, o sea, cuando se hace un crimen y se comete contra un individuo, ese crimen se comparte con toda la comunidad. Entonces, pues sí, a toda la comunidad también se le va a dar el castigo. O la familia o el pueblo tiene que también ellos mismos llevar a cabo el castigo contra ese miembro de su comunidad que hizo el desmadre, ¿no? Por ejemplo, eso también va con lo de un ojo por ojo, ¿no? Si me matas a un hijo, pues yo te voy y te mato al tuyo. En un plazo de una semana. Los Gospodars, por ejemplo, también se toman como los Gospodars, aunque son otro pueblo y son propiamente de Kislev, pues también se les ve, ¿no? Si un Gospodar, no sé, hace un crimen contra un Ungol, el Ungol puede llevar a cabo la venganza con otro Gospodar. Entonces, pues, es lo interesante. Eso da cabida a veces muchos problemas raciales de que se agarran a putazos o de desmadre ahí entre los Ungols y los Gospodars, porque pues, los Gospodars, que son como la sociedad más alta, pues dicen, no, pues pinches Ungols mugrosos, ¿no? O sea, entonces, pues eso llega a problemas entre los dos. Hablando de lugares fríos, hay un lugar en Canadá que está de la verga. Es como playa, pero hace frío todo el año. Y la mayoría o sea, imagínate mareas casi congeladas todo el año, ¿no? O sea, es horrible vivir ahí, ¿no? Pero sin embargo hay muchos recursos, ¿no? Entonces, como que Canadá sí lo ve como que no, pues no manches, hay que mantener esta región, ¿no? El problema es de que se fueron dos razas que para nada se pelean por cualquier cosa, que son chinos e irlandeses. Pues bueno, total. Los chinos irlandeses han tenido una guerra racial horrible, o sea, pero simplemente horrible ahí, o sea, literalmente de que se ven en la calle, se organizan para madrearse, los dos se organizan para tener duelos, o sea, cuando algo feo pasa, o sea, simplemente una guerra racial de las goths. Entonces, lo que pasa es de que pues, el gobierno se ha intentado como que, no, pues no manches, ¿cómo terminamos con esta pinche guerra racial, no? Y es así de, no, pues hay que reunirlos, ¿no? Y es como que, no, pero pues él me mató
a mi tío y que quién sabe qué, ¿no? Y es como puta madre, no, pero tú me mataste no sé qué y te voy a vengar, ¿no? Y como pasa un año y ya se mataron entre ellos. Y la nueva generación, no, es que este güey mató a mi papá y es como puta madre. Entonces simplemente no Güey, acaba. Entonces eso de ojo por ojo, no. Sí, güey. y de ahí hay una cosa muy importante porque se supone a los extranjeros todos los ven como una sola familia, entonces como un grupo único. Entonces, Mm. digamos, hay una historia de un mercante tiliano que llega ahí con los Ungols a comerciar, pues así, y lo terminan ejecutando. Entonces, ¿por qué vergas, no? ¿Por Y qué? fue porque un mercenario de Stirland, que es una tierra del imperio, es una región del imperio, alguna vez le hizo una falta a esta comunidad Ungol, pero a los Ungols, al considerar a todos los extranjeros como una sola familia, un solo grupo, pues le tocó a este pobre mercante tiliano que nada tenía que ver, que ¡Ah, vivía a qué miles de huevos! kilómetros de este otro mercenario de Tiliano, que le Ni tocara siquiera pues el mismo el pinche pinche ojo por ojo, lugar, ¿no? güey. Como Sí, quiera, ¿no? la misma pinche todavía, güey, pero ¡qué huevotes! Uno va a hacer su Exactamente. chamba, güey, sacar una lana para vivir al día. Y estos güeyes, no, güey, vamos a chilincharlo, es extranjero. No, Vine a hacer una encuesta de tortillas, hay que estar secuestrando niños. ajá. Un saludo a Sí, Puebla. un saludo, Este, Puebla. pero sí, ¿no? Y lo linchan y ya, se muere. Pero esa es una de las historias. Y hay muchos castigos, ¿eh? Hay uno por flechas, uno donde te meten como la mano en un guante de metal así calentado, otro como el de la máscara de hierro, del hombre de la máscara de hierro, así. Igual te meten como la pinche cabeza en una de estas, eh, una máscara así de metal que está caliente. No sé, por ejemplo, la de donde te atan a un caballo y el caballo corre. Oh, Jesus O la Christ. clásica de los mongoles donde te envolvían como en una pinche alfombra y los Ah, caballos te sí, en una pasaban encima. manta y Pa, te pa, pa. pasaba. Ah, Sí. Eso era, Y otras muchas. eso era si era real, porque los mongoles veían como de mala suerte de tirar Sí, sangre tirar noble. sangre. Entonces, Ajá. pues lo envolvemos y ya no se tiran, ¿no? Hijas de la verga. No, sí. Soluciones a problemas muy sencillos. Y así de, ahógalo ahí con tripas de caballo en un río. Y es como, ah, ok, chido, chido, chido. No, sí. Sí. Cuando la creatividad Otra está. donde. Sí, hay muchas. Hay otra donde simplemente te dejan así sin nada en lo inhóspito, así del Oblast. Y le dicen a todas las comunidades. Su deber legal ahora es de negarles a él la hospitalidad, porque cometió un crimen. Entonces, prácticamente es una sentencia de muerte Puta porque pues, madre, sin sí. posesiones te la pueden dar porque la ley se los prohíbe en este momento, porque cometiste una falta. Entonces sí, hay muchas de estas formas de un... Bueno, pues son un poquito más, su ley es más influenciada por la del imperio, una ley como la conocemos hoy en día, ¿no? Con Ujú. jueces, con Ajá, ajá. juicios y madres y sí hay ejecuciones y todo y cosas de estilo. Se permiten algunas cosas también de los feudos entre familias, bajo la influencia, por ejemplo, de las leyes húngaro, de sus antiguas leyes ancestrales de los gospodares, pero es más común esa ley, ¿no? Y ahora sí, vamos nada más con lo del el ejército, para terminar. Bueno, las fuerzas de Kislev tienen que ser fuerzas que deben estar totalmente 100% del tiempo preparadas para la guerra, ¿no? Cuando están a la puerta, a las puertas de la corrupción y de la locura. Entre ellas, bueno, yo creo que lo más, bueno, dijimos la Guardia del Hielo. La Guardia del Hielo es la, como tal, guardia personal de lo que es la reina, de la zarina. Es una corte de puras mujeres, una formación de puras mujeres, mujeres guerreras, tanto arqueras como lanceras. Entonces pueden utilizar tanto la espada como el arco al mismo tiempo, o no, rápido lo saben usar. Este, em, la mayoría, pues digamos, tienen cierta capacidad mágica, pero las que tienen gran capacidad mágica se van a convertir en brujas de hielo, y la otra el otro gran número que a lo mejor no logra ese corte, pues se convierten en parte de la Guardia del Hielo, que son estas, que prácticamente ellas, aunque son magas menores, porque si todavía tienen este poder mágico, básicamente lo que hacen es imbuir sus armas en poder mágico. Entonces ese es su gran poder, de la Guardia de Hielo. Luego tenemos a los cosares, que los cosares son la infantería pesada de lo que forma la mayor parte de la columna vertebral del ejército de Kislev, y también forman parte de lo que es también guardia personal de la zarina, como la guardia del palacio de Boca.
prácticamente van armados en el campo de batalla con arco o con hacha. Entonces, casi siempre vamos a ir con hacha. Entonces, poca armadura. Dependerá tanto si hay cosas, porque hay cosares arqueros, tanto como cosares como tal, ¿cómo se dice? Con armadura. Ya dependerá cada uno de su especialización. Algunos llevan hachas, algunos son arqueros. Pero sí, por lo general son los hombres más pesados y los hombres más fuertes de todo Kislev se les escoge para hacer cosas. Entonces, pues son güeyes de 1.90, pinches lavo así con una puta hacha gigantesca, así, entre otras cosas, ¿no? Luego tenemos a la guardia de Kreml, que es la guardia propiamente del Palacio de Boca, que es la que ya dijimos. Estos soldados, pues, están considerados como la guardia del zar, son de las unidades más de élite de todo Kislev, con grandes armaduras, grandes hachas, grandes espadas, y otras cosas. También tenemos a los Streltsy. Los Streltsy, que son una tropa muy interesante porque son cosares de Erengrado, se especializan en lo que son los rifles de pólvora negra, porque es una mezcla entre una alabarda y un rifle. Entonces la parte de abajo de algo así como las lanzas que tienen los custodios en Warhammer 40.000, por si quieren hacerse una idea, ¿no? en este sentido. Entonces tienen esta forma como de esta hacha, que por una parte es un cañón, pero por la parte otra es una alabarda. Entonces pues, se puede utilizar de las dos formas, como una alabarda y de repente como un rifle. De hecho, en el trailer de todo el Warhammer salió una escena muy épica donde uno de estos cabrones agarra así a un guerrero del caos de Khorne, lo levanta con la pinche alabarda, lo azota, rápidamente quita la alabarda, la cambia de sentido y usa el rifle para matar a otro guerrero de Khorne, así pum, así como una escopeta, así pum. Entonces pues sí, está muy, muy épico en ese sentido. Aparte de eso, pues sí, es lo interesante. Los Khosar, que es lo que dijimos, la mayor parte del ejército, está compuesto tanto de Ungols como de Gospodars. O sea, ahí no se discrimina como tal por etnia. Hay unidades que juntan tanto Gospodars como Ungols, unidades de puros Ungols o de Gospodars. En general, de hecho, los Khosars, el nombre de Khosar desciende de una tribu de los Ungols que trabajaba como mercenarios para los Gospodars. Luego eso se terminó convirtiendo en el nombre como de tal de todos los soldados del reino de Kislev. O sea, entonces no hay mucha diferencia en ese sentido. En cuanto a su caballería, yo creo que también es de lo que más destaca de Kislev. Primero que nada, vámonos de lo más bajo. Bueno, los dos pueblos, tanto los Gospodar como los Ungol, siempre fueron pueblos nómadas, pueblos a caballo. Entonces, pues el caballo es un arte para ellos y es toda una tradición. Por ejemplo, tenemos desde tropas ligeras como los arqueros a caballo Ungols, que pues son caballería ligera, en la cual van estos Ungols que prácticamente llevan cero armadura, a veces los ves incluso sin playera y simplemente ahí esos pinches caballos disparando arcos así al puro estilo mongol. Son de los mejores quizá arqueros de todo el viejo mundo en cuanto a caballo, quizá incluso los mejores. Después tenemos por ejemplo a los Wing Lancers, a los lanceros alados, que prácticamente son una calca de los húsares alados de la mancomunidad polaco-lituana. En estos de los húsares, pues sí, los húsares alados, muchos los conocen, ¿no? Porque en estos que llevaban sus alitas como en la parte de atrás, y una de las mejores caballerías de la Europa medieval. Entonces, ellos son, digamos, son la caballería de elite, pero no son la caballería más pesada. Aparte de ellos hay otra, la Legión de Grifón, la Legión del Grifo, que también de cierta manera son una especialización o un regimiento especial de lanceros alados, que en vez de eso llevan espadas por lo general. Y finalmente creo que lo más interesante son la caballería de pinches osos, ¿no? Entonces, a la verga, caballería de osos, ¿no? ¿Cómo es ese desmadre? Sí, o sea, hay caballería de osos. Esta caballería de osos, los osos, ya vimos que es un animal santo en todo Kislev. Entonces, imagínense ahora montado un pinche caballero blindado en un oso, no. Y la otra parte con armadura, no. Ajá. Güey, no mames. Se los voy a mandar al Telegram y por favor, si tienen oportunidad de ponerlo en la overlay, no mames. Es este pedo, güey. De hecho, ya también le había mandado unas imágenes de esas al Kench. Entonces, a ver, bueno, también más o menos. ¿Me puedes a ver, voy a poner una, pero que sea en una calidad decente. Jesus Christ, encontraste la imagen más pequeña de todo el pinche mundo. Sí, háganle ahí al bitch, es un pinche meme del esa imagen esa imagen de Putin montando un oso, pero pues, con la armadura de Kislev. Sí, güey. Exactamente así.
Entonces, Necesitamos más de esto, güey. pues En la sí, se vida. entrenan osos. De hecho, hay unidades de puros osos, así donde se envían nada más al ataque como si fueran pinches bestias normales. O también como o montados, o sea, te digo, montados por jinetes. Entonces, no, pues son una chingonería. También los llegan a utilizar los boyards. Los boyardos sirven también como los héroes del ejército de Kislev. O estos caballeros de cuerpo a cuerpo. Además de las brujas de hielo, entre otras cosas. También hay leopardos de la nieve, que son unos gatos grandotes que se encuentran ahí en estos oblas de Kislev, son como un dientes de sable, pero mezclado con un puma, con un leopardo de hielo. Entonces, pues sí. Se supone que comen troles y minotauros a la verga. O sea, imagínense, y comen bestias del caos a la chingada. Entonces se les puede entrenar y se les puede domar para que sirvan los ejércitos de Kislev. Entonces, pues sí, son muy buenos depredadores, pero también se les utiliza. Aparte de eso, pues, ¿qué más tenemos? Pues obviamente el oso elemental. A la verga, el oso elemental. Son criaturas mágicas que se crean a través de la fe de la gente de Kislev, imbuidas a través de lo que es una maga de hielo, por lo general tiene que ser la que finalmente lo convoque. Y esos osos elementales, pues te digo, son unos osos gigantescos, del tamaño de un pinche edificio, o sea, del tamaño de un edificio hechos pues, puramente de nieve, de hielo, de roca, de matorrales o de lo que haya cerca, y pues prácticamente son una personificación del mismo Ursun y de la tierra de Kislev, luchando al lado de sus hijos, que son toda la gente de Kislev. Entonces son estos osos elementales que son unos chingoneros así gigantescos, o sea, en el ejército de Kislev actualmente. Creo que no estaban antes, creo que los introdujeron con el Total War Warhammer 3, pero vaya que les quedó muy bien. Aparte de esos tienen otros, tienen cañones también de pólvora, hay uno que se llama Little Grum, que es uno de estos cañones que va jalado por osos, y es como un mortero móvil jalado por osos. Entonces, hay de todo, hay de todo. Uh-huh. Los patriarcas de la ortodoxia también sirven como unas unidades de héroes. Prácticamente ellas son comunidades para mantener la moral dentro de los ejércitos de Kislev, entre otras muchas, ¿no? Las brujas de hielo, ya dijimos, las brujas de los Ungols, las Hag Witches, que incluso pueden ser poseídas por el propio espíritu de la antigua viuda para surgir dentro de los ejércitos de Kislev. Entonces, pues yo creo que con eso podemos decir la mayor parte de las unidades de Kislev. Uh-huh. Kislev, por lo general, si no mal recuerdo, antes de quinta edición, después de quinta edición, ya era un ejército así como tal propio. Creo que antes de la quinta lo puedes incluir dentro de las... O sea, puedes tener tu ejército del Imperio, por ejemplo, y meter unidades de Kislev. Las pocas unidades de Kislev que había, de las pocas miniaturas que había de Kislev. Ya después, en la sexta edición, nunca se le sacó, digamos, un códex bien. Bueno, en sexta edición sí tuvieron uno. Y se puede poner como un ejército aliado de los ejércitos del orden, más o menos. Pero como un ejército menor, así como en la Inquisición una vez en Warhammer 40.000 o cosas de ese estilo, ¿no? Con esto nuevo que viene de Old World, que es la nueva edición de Warhammer Fantasy, al parecer, este renacimiento del juego de mesa de Warhammer Fantasy, pues yo le veo muy buen futuro, porque prácticamente en el mapa que nos revelaron del viejo mundo, pues Kislev ya aparece con todas sus facciones. Con esto del Total War Warhammer 3, pues se crean nuevas unidades, y yo creo que van a ser traducidas al juego de mesa, y con eso ya vas a tener un ejército propio de Kislev, con un chingo de unidades, con un roster ya, pues bien, o sea, porque antes pues eran como 4 unidades, o sea, prácticamente 5 o 6 unidades, pero ahorita con este renacimiento, a través del Total War y de Old World, pues ya va a tener más. Entonces, yo creo que con eso podemos ir terminando esta cápsula de Kislev. Quizá nos faltaron algunas cosas, la verdad es que creo que lo tomamos la mayor parte de todo, de la ley, de la historia, del gobierno, de la geografía, de su magia, de su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es suficiente. Sus personajes, yo creo que esos van a tener sus propias historias, sus propias cápsulas. De Katarín y de Boris quizá nos falta mucho que hablar. Y alguno que otro, ¿no? Por ejemplo, también hay otro personaje que es Ulrika Magdova, Strahov, a la verga, que está en uno de los personajes muy importantillos ahí de Kislev. También, por ejemplo, esta que luego se convierte en un vampiro, o sea, esta Ulrika, por eso es conocida esta historia de la propia Ulrika, que sale tanto en las novelas, pues salen las novelas de Gotrek y Félix. Uh-huh. En este caso, que tiene su propia incluso antología de novelas, la de Ulrika la vampira.
Y pues en las de Gotrek salen la de Demon Slayer, en la de Dragon Slayer, Beast Slayer y Vampire Slayer. Entonces sí hay mucho que hablar de Ulrika. Porque la buena Ulrika hasta tiene ahí unas cosas con el Félix, que no vamos a decir, pero ya creo que más o menos pueden ir diciendo qué es. Sí. Ya es que el pinche Félix siempre anda de pito suelto en todas las novelas de Gotrek. Ujú. Sí, güey, sí. En una de ellas se encuentra Ulrika. Entonces ya saben, ¿no? Valiendo verga. Más o menos qué puede pasar. Una mujer alrededor. Tenía que. Corre peligro. Sí. Sí, corre Félix, pobre Félix. Ya por eso ya en Age of Sigmar le cambiaron ya no está el Félix y le ponen puras viejas al Gotrek. Sí. De acompañantes. O una elfa oscura o una negrilla ahí del Imperio, de Sigmar, no sé dónde sea. Estaba mejor la elfa oscura, nah. Pero no sé qué pedo. En vez de pitos sueltos, puchas sueltas y ya le selecciona ahí al Empoderada. al buen Gotrek. Pero sí, salen las novelas de Gotrek, Ulrika. Entonces, ya también hay algún. Bueno, a Gotrek y Félix, yo creo que Gotrek es una super cápsula bien mamona. Un episodio, ¿no? Yo creo que una cápsula no alcanza un episodio así bien de los que hacemos en vivo. Bueno, no en vivo, de los de 4 horas. 5 ¿no? horas, Simón, güey. Porque, puta madre, esos dos güeyes como. Uf. Pero bueno, con eso terminamos. Y una frase para despedir el programa, como ya es tradición, siempre que lo hacemos. Esta frase, una frase que, pues, digamos, deja muy en claro qué es Kislev. Y bueno, la frase dice así. A ver, déjame que la tengo. Ok. Nos miran con desdén y piensan que somos poco menos que bárbaros. Pero deberías de alegrarte de que lo seamos. Porque si nosotros aquí, las tribus del norte estarían comiendo la carne de tus hijos en tus hogares en llamas. Si no fuera por el coraje que fluye en nuestras venas, tus tierras fueran de ellos. Menospreciarnos, deberías arrodillarte y agradecernos todos los días. Vitalia Kovash, lancera de Kislevi. Kislevita hacia un imperial. Entonces, pues, el imperio agradece y lo debe de agradecer que Kislev exista, porque si no, ya les hubiera tocado a ellos muchas veces. Pero bueno, Pero bueno, banda. Un saludo a todos nuestros Patreons, que por cierto no puedo repetir cuántas gracias les damos de este pequeño canal que ya no es tan pequeño. Ahora sí que creciendo de poco en poco, y a veces siento que no. Pero ya casi llegamos a los 4500. Entonces es como que a la verga. O sea, definitivamente de 2 a 3, de 3 a 4 no se sintió para nada la diferencia. Así que por eso le estamos haciendo unas cápsulas en lo que los dejamos en diciembre. Regresamos en enero, regresamos con todo. También van a estar viendo shorts de nosotros. De hecho, tal vez hasta muchos de ustedes ven el short primero antes que este video. Pero todo lo hacemos con amor, banda, y esperemos que les guste. Y sí, definitivamente regresamos con muchas cosas. Y por el momento ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Telegram, en YouTube, en iBooks y en Patreon si quieren contenido exclusivo. Y pues ya, eso sería todo de mi parte, Raz. Pues bueno, gente, ya saben, los queremos mucho, los esperamos el próximo año. Cúbranse del frío, tápense. Tómense algún tecito, cafecito calientito y pues, ¿qué les puedo decir? Es una sorpresa que lleguemos tan lejos, neta, qué chido que haya tanto apoyo para el programa y pues un abrazo, felices fiestas y ese pedo, sí. Ahora sí que quedó exactamente, perfecto entonces, el episodio del frío. Ah, sí, y tengo que decirles algo, güey. No sé si lo sepan, pero a las mujeres kislevitas les gustan mucho. Ajá, ya vi. Mucho los lustrianos, los de Lustria. Ajá, los de Lustria, güey. Los ven como si fueran exóticos, entonces los animo a los que sean de Lustria a que vayan a Kislev para conseguir una mujer fácil. Pero bueno, con ese mensaje de Raz, de autoencuentro, pues nos despedimos de este programa, despedimos esta fase decembrina de los episodios de Warhammer para Prietos. Perfecto este episodio de frío, de tierras norteñas, de luchar contra demonios y duendes.
que es para Navidad, ¿no? Entonces, pues, con eso terminamos y muchas gracias a todos los que han estado este año apoyándonos. Atentos por lo de la trivia que se venga en enero, atentos a cuando regresemos en los programas, probablemente sea el 9 de enero, y también atentos a la nueva sección de programas que se van a venir, bueno, del podcast, que van a ser los shorts. Entonces ahí también espérenlos, tanto en el canal de YouTube como en TikTok. Que va a ser un TikTok, sí, quién diría un TikTok de Warhammer para Prietos, pero pues ya nos unimos al mame. Entonces pues ahí vamos a estar. Pero bueno, eso va a salir y se les va a ir avisando conforme vaya sucediendo. Entonces, ahora sí, sin nada más que decir, deseamos salud y victoria y que el Zarato de Kislev los acompañe.